recibimos muchas cosas de parte de la divinidad. La divinidad nos permite, primero, existir, nuestra vida. Y cuando pensamos en eso, entonces somos verdaderos beneficiarios de esa bondad divina. En momentos nosotros no tenemos la capacidad de comprenderlo, porque entramos en ese estado de normalidad donde nosotros damos por hecho que es así y que debe ser así. Y estamos en un estado como de merecimiento. Nosotros nos sentimos merecedores de eso que estamos viviendo o que estamos teniendo de parte de la divinidad. Entonces nos parece tan normal que no lo sabemos apreciar bien. Pero siempre estamos recibiendo de la divinidad, sea nuestra propia existencia, sea los recursos que están a nuestro alrededor, parte de nuestra propia inteligencia, ¿sí? Entonces, vale la pena comprender eso, pero no solamente eso, también estamos recibiendo de la divinidad aquel sustento emocional y espiritual, que sería, por ejemplo, la familia. La familia es ese sustento emocional, espiritual, que nos hace parte de todo, que nos ayuda a avanzar y crecer. Y que también lo damos por sentado, que eso tiene que ser así, hasta que sucede algún conflicto y nosotros vemos que las cosas se transforman, cambian rotundamente. Y es que la vida de todos nosotros tiene siempre muchos cambios y vivimos muchos cambios en realidad. En la primera parte de este evangelio nos dice, no estuvo listo, ¿sí? Refiriéndose a todas esas personas que que tuvieron la oportunidad de aprender de alguna manera y no estuvieron listas. Ahora la pregunta es, ¿nosotros estamos listos? Más adelante coloca, pero él no supo de su voluntad e hizo cosas indignas, no dignas. ¿Sí? Entonces, no estuvo listo. Nosotros estamos listos. Yo pienso que caímos en la ilusión de que nunca estamos listos, de que nosotros no tenemos conciencia de la importancia, del entendimiento de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros obtenemos de la divinidad. Entonces, nosotros tenemos toda la información para estar listos, tenemos toda la formación para estar listos. Si vemos en el libro de los Espíritus, ¿dónde están las leyes de Dios? Nos dice, está en la conciencia. Por lo tanto, todos nosotros sabemos discernir, discriminar sobre todo lo que es bueno y lo que no es bueno. Y aquella discriminación ya hace que nosotros estemos listos. Y cuando omitimos esto, cuando nos invalidamos, cuando no queremos realizar las cosas, dar el siguiente paso, entonces entramos también en conflicto de pensar de que no estamos listos para realizar las cosas y vamos postergando. Y no solamente en el ámbito espiritual, estar postergando una mejoría moral, mejorarme en cuanto a mi carácter, sino también en todas las cosas. Yo puedo postergar mejorar mi carrera profesional. ¿Por qué? Porque yo no me siento listo. Y siempre vamos a tener el no estar listo como parte de un pretexto que nos impide el crecimiento.
Entonces, la divinidad nos coloca siempre en ambientes, en situaciones, en lugares y en épocas, pensándolo, en que nosotros tenemos todas las condiciones para poder obrar y reaccionar y hacer de forma correcta. El pensar que yo no estoy listo, entonces hace que todo ese trabajo, hace que toda esa conciencia, todo ese mérito que yo tengo que alcanzar, no lo haga y por lo tanto no avance. Y nosotros debemos estar conscientes y claros de la responsabilidad que tenemos en cuanto a la reciprocidad con la divinidad. Nosotros debemos estar también con los brazos abiertos para la divinidad. No solamente hay que prepararse para recibir, hay que prepararse para dar. Y esta preparación es importante comprenderlo. Si nosotros estamos listos, debemos estar preparados para recibir, pero también estar preparados para dar. Y aquello nos permite justamente avanzar y no quedarnos estancados en este punto. Continúa un fragmento del Evangelio diciendo lo siguiente: mayores cuentas se pedirá aquel a quien se haya confiado más cosas. Y también cada uno de nosotros está en un punto de su vida que aprendió ya muchas cosas, que tiene un conocimiento, que ya no vive basado solamente en una fe de fantasía, en el sentido que es una fe irracional, creer por creer, sino que vive ahora una fe racional, una fe que nos permite pensar, comprender lo que está sucediendo. Y eso ya es bastante aprendizaje. Además de todo eso, nosotros tenemos la oportunidad de tener estos libros valiosos, esta información valiosa que es la codificación espírita, que nos permite comprender un poco más de los procesos de nuestra alma. Y eso es bastante porque nos coloca en esa sintonía con entidades espirituales buenas que nos permite aprender más. Entonces, hay mucho que nosotros podemos hacer. Nosotros tenemos mayores cuentas que dar porque estamos recibiendo todavía más cosas. Y el comprender que estamos recibiendo más cosas es fundamental. Entonces, la primera parte es el reconocimiento de que estamos recibiendo mucho de la divinidad desde nuestra propia vida. Lo segundo importante es comprender que contamos con una orientación valiosa dentro de la codificación espírita y que necesariamente nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Cuántas personas hay que no lo leen? Y entre las que lo leen, ¿cuántas hay que no lo comprenden? Esto es otro enunciado que está dentro de esta página del Evangelio según el Espiritismo. ¿Cuántas personas hay que no lo leen? ¿Cuántas personas estamos aquí que de pronto tenemos la codificación espírita y no la abrimos? Que no leemos el libro de los espíritus hace mucho tiempo o que quizá nunca se ha leído. Simplemente está allí. Que tenemos el Evangelio según el Espiritismo y no se lo lee. Tenemos el cielo y el infierno y no se lo lee. El libro de la Génesis o el libro de los médiuns y no se lo lee. Entonces, ¿cuántas personas hay que
estando la bendición allí, estando el recurso allí, no lo usan. Y eso es algo importante. Nosotros sabemos utilizar nuestros recursos. Por eso ayuda tanto a la codificación espírita, porque es un proceso espiritual diferente. Nos lleva a tener conciencia. ¿Cuántos de nosotros sabemos utilizar verdaderamente la codificación espírita para poder nutrirnos, para poder avanzar? ¿Cuántos de nosotros lo hemos leído? ¿Y cuántos de nosotros, además de leerlo, se estudió para comprenderlo? Tener algo allí no me hace una persona que yo sepa. Ayer estaba en la clase con los chicos del curso medio aquí en la Mansión del Camino, en nuestras clases online todavía, y conversábamos con ellos sobre las experiencias, y la reflexión era, si las experiencias malas podían enseñar igual que las buenas. Ahí llegamos a una discusión bastante interesante donde decía, la gente aprende por las cosas buenas y por las cosas malas. Y muchas veces se aprende más por las cosas malas, por las cosas erradas. ¿Sí? Y estábamos pensando en todo esto y poco a poco llegábamos a la conclusión de que únicamente se puede aprender de las cosas buenas. Y en un principio era para ellos, siendo jóvenes de 14, 15 años, difícil comprender que la gente solamente puede aprender por las cosas buenas. ¿Por qué? Porque existe una dinámica en la vida. Las cosas malas, yo las vivo, tengo la experiencia, mas es una cosa que yo no quiero repetir. Es una cosa que yo no quiero volver a vivir. Las cosas buenas, yo las aprendo, me sirve de experiencia, pero es una cosa que yo puedo volver a repetir. La dinámica de aprendizaje nos lleva a comprender que las cosas tienen que ser repetidas varias veces para que pueda ser bien comprendido. Si una mala experiencia es alguna cosa que yo no puedo, que yo no quiero o no necesito volver a vivir, entonces es algo que necesariamente yo no quiero experimentar una enseñanza o no encierra una enseñanza que a mí me sirva. Entonces es importante que nosotros pensemos si en realidad estamos utilizando los recursos que nosotros tenemos como seres espirituales, como espíritas. Estamos haciendo uso de la codificación espírita. Estamos estudiando la codificación espírita para comprenderla. Pienso que a todos nosotros nos pasa algo similar. Tenemos un computador y tenemos varios programas en el computador. Tenemos Word, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros sabe todas las funciones del programa Word? Sí, del Office que tenemos instalado en el computador. Yo pensaría que nosotros sabemos utilizar ese programa un 10 o un 20%, la persona que consigue utilizarlo un poco mejor. Pero son programas que tienen muchas utilidades que la gente desconoce, que todos nosotros desconocemos. ¿Por qué? Porque en realidad no sabemos utilizar los recursos, no estamos acostumbrados. Nadie nos enseñó a aceptar esos recursos, a comprenderlos y apreciarlos. Para nuestra vida es importante eso, porque también nos lleva a una reflexión también profunda sobre nosotros mismos. ¿Sabemos utilizar los recursos que nosotros tenemos como individuos, como seres humanos, o simplemente hacemos las cosas y a veces salen bien y a veces salen mal? ¿Cuánto tiempo nosotros
disponemos para comprendernos. Porque tenemos herramientas personales para mejorar nuestra vida. Si nosotros hiciéramos el uso de nuestra espiritualidad, de las cosas que ya sabemos, si salimos fuera de la comodidad para comenzar a explorar todo lo que nos dice el espiritismo sobre nosotros mismos, entonces tendríamos una mejor forma de proyección en nuestra vida. Y nos dice así el Evangelio, son desaprovechadas por la mayoría de los hombres. Todo eso, todo lo que nosotros estamos estudiando, trabajando, muchas veces son desaprovechadas por las personas. Y al no utilizarlo, hacer caso omiso, entonces, ¿qué estamos haciendo de nuestra vida? Estamos utilizando eso para avanzar, estamos dándonos la oportunidad para crecer. En verdad nosotros estamos utilizando la filosofía espírita como ese mecanismo que es de crecimiento, o simplemente nos llamamos espírita porque es algo que me pareció bien o me gusta. No puede nadie decir que le falta instrucción, porque desde el inicio de los tiempos la humanidad tiene nociones de esa instrucción. Más ahora, con todos los recursos y con estos recursos también audiovisuales, virtuales, tenemos la oportunidad de nutrirnos y aprender verdaderamente de la doctrina espírita. Sin embargo, hace falta discernimiento para poder comprenderlo. Si no existiese una instrucción de una persona para las otras personas, entonces los espíritus mismos se encargarían de hacer eso. Y esa es la experiencia que nosotros tuvimos, por ejemplo, en Quito, en el Centro Espírita Francisco de Asís y en Luz Fraterna. Así es como nosotros iniciamos. Entonces, no podemos decir que hace falta instrucción. Se podría decir a veces que hace falta estudio, mas no instrucción. Y hace un llamado bastante especial también para los médiums. Dice que aquellos médiums que tienen buenas comunicaciones y que persisten en el mal, todavía son más reprensibles, todavía son más culpables, ¿sí? O, utilizando la palabra correcta, son más responsables por el mal uso de todo lo que se les dio. Porque dice, en vez de tomar para sí las lecciones que escriben o que otros escriben, su única preocupación es aplicarlas a las demás personas, con lo que confirman estas palabras de Jesús. ¿Sí? Entonces, la mediunidad también debe ir en coherencia con nuestra forma de actuar. Los mensajes que recibimos deben ser leídos por nosotros mismos para poder coherentemente vivir. Y no solamente pensar, para quienes son mediums, que usted recibió un mensaje y que eso debe ser aplicado por las demás personas. O que ese mensaje que escuchamos le quedaría bien a la otra persona y no me quedaría bien a mí. Todas esas reflexiones son muy importantes porque es parte de esa comunicación que nosotros tenemos con la divinidad.
muchas veces, y hay muchas personas que piden oraciones, que piden orientaciones y no comprenden que la espiritualidad superior se está comunicando con ellas constantemente, todos los días y todo el tiempo. Pero simplemente no lo quieren aceptar. Siguen en ese estado de negación y diciéndose a sí mismos que no son capaces, que ignoran o que no están listos. Entonces, ese no estar listo que hablábamos en un principio hace la diferencia en todo esto porque en realidad nos incapacita todo el tiempo. Nosotros somos responsables y nuestra responsabilidad es proporcional al esclarecimiento que cada uno de nosotros tenemos. Si tenemos un esclarecimiento, entonces tenemos que comenzar a actuar de una forma diferente para dejar de estar solamente reaccionando. Deberemos ser más conscientes para hacer colocaciones totalmente diferentes de nuestra vida y no solamente estar dependiendo del consejo del otro cuando nosotros podemos también raciocinar de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a las parábolas de Jesús, de acuerdo a toda esa ética que Jesús nos coloca para poder tener una vida diferente. Si no corremos el riesgo de vivir una secta, simplemente, donde nosotros escuchamos esclarecimientos de los buenos espíritus sin ningún tipo de raciocinio. O escuchamos a cualquier persona y no tenemos raciocinio si es que lo que está hablando es correcto o es incorrecto. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Podemos hacernos cargo de las luces que tenemos. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el espiritismo, por ejemplo? Sí, en nuestro caso llevamos en el centro espírita 9 años. No es momento para ya decir, yo comprendo alguna cosa. 9 años ya se forma un profesional. En 9 años ya da para haber leído varias veces y comprendido. ¿Cuántos años tiene usted? Más tiempo, quizás una década, un poco más de eso. Entonces, no piensa que usted está entrando en ese proceso de negarse. Nos habla este evangelio y nos dice, los espíritas pues se les pedirá mucho, porque han recibido mucho, como también se dará mucho a los que hayan asimilado las enseñanzas. Y eso es prometedor. El preguntarnos así, ¿y qué sucede si en vez de hoy recibir, comienzo a hacer para poder recibir? Porque absolutamente todo es mérito. El código moral de la divinidad, de los buenos espíritus, es mérito. ¿Qué está haciendo esa persona? ¿Por qué mejora de esa enfermedad y otra persona no mejora de esa enfermedad? Mérito, merecimiento. ¿Qué hizo para tener ese merecimiento? Avanzar, crecer, esforzarse. Esforzarse exteriormente, no. Esforzarse interiormente. Luchar con todas aquellas tendencias que no le permiten crecer. Eso es avanzar. Comenzar a ser coherente con sus pensamientos y sus acciones. Ser coherente con la ética de la vida futura, el entendimiento de la vida futura y sus sentimientos. Que no hablamos de perfección, simplemente estamos hablando de una comprensión de acuerdo a los estamentos
de la ley de justicia, amor y caridad, que todas las veces yo la menciono porque es lo más importante que existe. El primer pensamiento del espírita sincero debe ser el de intentar saber si en los consejos que dan los espíritus hay algo que le concierne. ¿Qué pensamos ahora? En el consejo que nos dan estos espíritus, en el consejo que estamos recibiendo en este capítulo, ¿hay algo que los espíritus nos están intentando decir? ¿Cuál es la parte que a mí me toca comprender, asumir? ¿Cuál es el momento de toda esta reflexión en la que yo puedo decir, sí, tengo que estudiar un poquito más, tengo que comenzar a actuar un poco más? Porque es necesario que nosotros podamos reflexionar. Y nuevamente tenemos una gran herramienta. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar esa herramienta? ¿Cómo vamos a comprender esa herramienta? Tenemos una gran herramienta de avance, que es nuestra existencia, nuestra vida corporal aquí. Tenemos un manual efectivo y claro, la codificación espírita. ¿Qué vamos a hacer para comprenderla verdaderamente? Y no es por falta de intelecto. Muchas veces es falta de voluntad. Comencemos a estudiar el libro de los espíritus principalmente. Hagamos de cabecera también el Evangelio según el Espiritismo. Mi recomendación, lea el Código Penal de la Vida Futura del Cielo y el Infierno. Lea con mucho cuidado la ley de justicia, amor y caridad que está en el libro de los espíritus. Lea la segunda parte del libro de los médiuns. Si necesita respuestas, va a comenzar a encontrar respuestas ahí. Y si usted está empezando, lea el espiritismo en su más simple expresión, para que así pueda ir esclareciendo. Pero la comprensión no le concierne a otra persona. La comprensión de todo nos concierne a cada uno de nosotros. La responsabilidad por nuestro avance es una responsabilidad individual, no es una responsabilidad colectiva. Les dejo con esta reflexión que fue para mí mismo y que tengo la oportunidad de compartirlo para todos ustedes, con nuestros amigos del Centro Espírita Francisco de Asís de la ciudad de Quito. Vamos a continuar reunidos un poco más de tiempo. Muchas gracias y un abrazo fraternal y cariñoso para todos ustedes.